Aleluya. Gracias te damos, Señor, porque tú estás en este lugar, Padre. Dice tu palabra que mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Aleluya. Ahí donde usted está, hermano, desde su casa, empiece a preparar su corazón para alabar al Señor. Sí, Señor. Saco mi vida del anonimato y me dio corona y un vestido real. Así es Jehová, exalta al pequeño. Por causa de él yo me haré más vil. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Sacó mi vida del anonimato, me dio corona y un vestido real. Así es Jehová que exalta al pequeño, por causa de él yo me haré más vil. Sacó mi vida del anonimato, me dio corona y un vestido real. Así es Jehová que exalta al pequeño, por causa de él yo me haré más vil. Por causa de él yo me haré más vil. Por causa de él yo me haré más vil. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Aleluya. Eres santo, Señor. Sí, Señor. La 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 la. Bendito Dios. Sí, Señor. Él me rodeó de su amor, su gracia Él puso en mi ser. ¿Cómo podría callar y no celebrar? Él me rodeó de su amor, su gracia Él puso en mi ser. ¿Cómo podría callar y no celebrar? Con gozo cantaré, con gozo danzaré, con gozo alabaré al Señor. De su gracia me rodeó. Con gozo cantaré, con gozo danzaré, con gozo alabaré al Señor. De su gracia me rodeó. Y Él me
su amor, su gracia Él puso en mi ser. ¿Cómo podría callar y no celebrar? Él me rodeó de su amor, su gracia Él puso en mi ser. ¿Cómo podría callar y no celebrar? Con gozo cantaré, con gozo danzaré, con gozo alabaré al Señor, de su gracia me rodeó. Con gozo cantaré, con gozo danzaré, aleluya. De su gracia me rodeó. Jehová, eterno es su poder, desde la eternidad. Jehová, eterno es tu poder, desde la eternidad hasta la eternidad. Jehová, 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 tu trono inamovible es Jehová. Jehová, Jehová, tu trono inamovible es la 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 la. La 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 la. Jehová, eterno es tu poder, desde la eternidad. Jehová, eterno es tu poder, desde la eternidad hasta la eternidad. Jehová, 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 tu trono inamovible es Jehová. Jehová, Jehová, tu trono inamovible es la 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Anunciamos tus victorias con honor, exaltando tu poder. Anunciamos tus victorias con honor, exaltando tu poder, exaltando tu poder. Jehová, 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 tu trono inamovible es Jehová. Jehová, Jehová, tu trono inamovible es la 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Aleluya. Sí, Señor. Bendito Dios. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta dando vueltas para Cristo. Vive para siempre, Él es el Rey. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta dando vueltas para Cristo. Vive para siempre, Él es el Rey. Señor, grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta dando vueltas para Cristo. Él vive para siempre, Él es el Rey. Y grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta dando vueltas para Cristo. Él vive para siempre, Él es el Rey. Vive para siempre, Él es el Rey. Vive para
para siempre Él es el Rey. Él bendecida Jehová, porque grandes son tus obras. La casa de Israel bendecida Jehová, porque grande es tu poder. La casa de Israel bendecida Jehová, porque grandes son tus obras. Oh casa de Israel bendecida Jehová, porque grande es tu poder. Al que hirió al faraón y al gigante derrotó, al que vive por los siglos, gritar y proclamar. Al que hirió al faraón y al gigante derrotó, al que vive por los siglos, gritar y proclamar. Oh casa de Israel bendecida, porque grandes son tus obras. Oh casa de Israel bendecida Jehová, porque grande es tu poder. Oh casa de Israel bendecida Jehová, porque grandes son sus obras. Oh casa de Israel bendecida Jehová, porque grande es tu poder. Al que hirió al faraón y al gigante derrotó, al que vive por los siglos, gritar y proclamar. Al que hirió al faraón, al gigante derrotó, al que vive por los siglos, gritar y proclamar. Grande es el Señor, creador del universo, y canta y danza al Rey que viene pronto. En felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor, y grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. En felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo. Grande es el Señor, y grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. En felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor, y grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. En felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. ¡Aleluya! Yo danzaré, celebraré con todas mis fuerzas. Yo saltaré y gritaré con todas mis fuerzas. Yo danzaré, celebraré con todas mis fuerzas. Yo saltaré y gritaré con todas mis fuerzas. Yo danzaré, celebraré con todas mis fuerzas. Yo saltaré y gritaré con todas mis fuerzas. Yo danzaré, celebraré con todas mis fuerzas. Yo saltaré
y gritaré con todas mis fuerzas. Aleluya. Sí, Señor. Cantamos hoy la cantamos hoy la cantamos hoy la cantamos hoy la así que el pueblo de Israel, celebrando tu poder, libertad veían suceder entre júbilo y canción. Oh Señor, en tu presencia gozamos hoy de aquel mismo mover. Oh Señor, en tu presencia la casa de David podemos ver. Cantamos hoy la prometiste la restauración del lugar de adoración y nos escogiste por amor como eterna habitación. Oh Señor, es tu presencia la que hoy llena nuestro corazón. Oh Señor, es tu presencia el vino que deleita nuestro ser. Cantamos hoy sí, Señor. Cantamos hoy cantamos hoy cantamos hoy cantamos hoy aleluya. Sí, Señor. Grande es tu nombre, Señor. Grande es tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te amamos, Señor. Hay momentos que no deberían
caminos que no deberían terminar. Hay segundos que tenían que ser eternidad. Cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, y no hay nada alrededor, y solo estamos tú y yo. Y solo estamos tú. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Y solo estamos tú y yo. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Mi corazón se une a la melodía angelical. Díselo con todo tu corazón. Santo, mi corazón se une a la melodía angelical. Levanta tu voz y dile: Santo, Santo, mi corazón se une a la melodía angelical. Desde ahí donde estás, hermano, en tu casa, con tu familia, levanta tus manos. Levanta tus manos
Y dile una vez más con todo tu corazón. Y Santo, que se escuche tu voz. Mi corazón se une a la melodía angélica. Eso es, una vez más. Santo, Santo, mi corazón se une a la melodía angélica. Díselo. Mi corazón se une a la melodía angelical. Díselo con todas tus fuerzas. Santo, mi corazón se une a la melodía angelical. Y santo es el Señor, y digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti. Santo es Él, santo es Él, santo es el Señor. Y santo es el Señor, digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti. Santo es Él, santo es Él, santo es el Señor. Santo es el Señor, y santo, 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 Señor. Digno, digno, único y digno, el único santo. Santo, santo, santo. Digno, digno, digno. El Cordero, el Cordero Santo. El único digno, el único digno. Nos postramos ante tu presencia. Nos postramos
a tus pies, Señor. Ponemos nuestras coronas a tus pies. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Maravilloso Dios, maravilloso Señor. Solo tú eres digno. Solo tú eres hermoso. Maravilloso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga muchísimo. Quiero contarles que mi corazón está rebosante de alegría porque en la última semana, es decir, la semana pasada, se estuvieron dando alguna información que para nosotros como iglesia es de suma importancia en cuanto a la libertad de poder buscar a nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración. Quisiera entrar al desarrollo del tema que con mucha alegría les decía también. Ya este tema el Señor me lo empezó a dar desde hace poco más de una semana, si no estoy mal. Y veo cómo por misericordia, incluso les quiero ir contando o platicando de lo que hoy vamos a ministrar conforme a la Escritura, cómo Dios nos lleva a la ley y al testimonio, a ver la palabra y la guianza del Espíritu Santo. Oremos. Padre, muchas gracias, Señor, por este tiempo que junto con mis hermanos lo disponemos para oír tu buena palabra. Por favor, concédenos un espíritu de revelación y de sabiduría, por el cual, Señor, podamos entender la Escritura y también discernir el tiempo para saber lo que debemos hacer. Señor, declaramos que todo pensamiento altivo se somete y se lleva cautivo bajo la mente de Cristo, Señor. Por favor, ministra tus pensamientos en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, primeramente quisiera leer aquellos versículos tan impactantes, ¿verdad? Que como toda la palabra necesitamos entender conforme el sentir que el Señor quiere darnos en la Escritura. Allá en Eclesiastés 11:9 dice: alégrate, joven, en tu juventud. Deja que tu corazón disfrute de la adolescencia. Sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos. Pero ten en cuenta que Dios te juzgará por todo esto. Yo creería que quizá cuando uno es, como dice acá, adolescente, ¿verdad? En algunos de nuestros casos, pues ya no tan cerca, pero para en general la juventud, que quiere, como dicen las abuelitas, ¿verdad? Quieren hacer y deshacer, ir y venir, tal vez hasta las, vamos a ver, 1, 2, 3, 4 líneas primeras dirán: va, ya la hice, porque la Biblia dice que yo haga todo lo que sienta en mi corazón. Sin embargo, el sentido que el Señor le da acá es: no se te olvide que de todo te juzgará Dios. Verso 14, porque Dios traerá a juicio toda acción con todo lo escondido, sea bueno
o sea malo. Vemos entonces en este contexto bíblico de Eclesiastés 11 y 12 que Dios nos deja en libertad para que hagamos lo bueno. Podemos decidir qué hacer, si lo bueno o lo malo. Sin embargo, es más que claro que Dios quiere que nosotros hagamos lo bueno, que vivamos correctamente, porque así nos va a ir bien. Incluso, aunque sencillamente debería ser una actitud de obediencia nuestra, Dios hasta la premia. Ahora, lo que yo quisiera especialmente enfatizar por lo que vamos a estar desarrollando en esta oportunidad es que no se nos olvide entonces que de todo nos juzgará Dios. Hay una conducta, por tanto, individual de cada uno de nosotros como seres humanos, como personas, que vamos a rendir cuentas. Por ejemplo, en el libro de Romanos 8:14 y 14:12, dice la Escritura, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Romanos 14:12. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Allá en Eclesiastés se nos hablaba que consideremos que de todo, de lo bueno y lo malo, le vamos a dar cuentas un día a Dios. Pero ahora en Romanos, Dios nos amplía el panorama, diciéndonos que seamos guiados, que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. De hecho, el que podamos buscar la guianza del Espíritu Santo para vivir diariamente denota una actitud de madurez espiritual. Y esto es bien importante. Tanto, vuelvo a la carga, en nuestras decisiones personales, en nuestras decisiones familiares, y vamos a ver en un momentito cómo es de importante también que el Señor nos guíe congregacionalmente. Pero antes de pasar a comentar lo que le decía ahorita, note por favor, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Entonces, Eclesiastés, no se nos olvide, le vamos a dar cuenta a Dios de lo bueno y lo malo. Romanos, Dios nos da la instrucción, déjense guiar por el Espíritu Santo. Esto nos lleva a entender, creo yo también, que si el Espíritu Santo nos va a guiar, siempre vamos a decidir por lo bueno. Pero ahora, cuando nos vamos a ver el aspecto congregacional, ahí en el libro de Hebreos 13:17 dice la Escritura, obedeced a vuestros dirigentes, dice la versión RBA, y someteos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y sin quejarse, pues esto no os sería provechoso. Yo quiero que notemos algo, por favor, ya lo vamos a leer también en la versión de las Américas, pero note, por favor, amado, que aquí hay una responsabilidad tremenda que Dios nos deja a sus siervos, a los que nos ha dado el privilegio de ir dirigiendo al rebaño, a nosotros los pastores, porque nos da la responsabilidad de esas almas, de estar al pendiente de su vida espiritual, el cuidado de su vida espiritual, pero vea también que hay una responsabilidad intrínsecamente anotada en este versículo, donde dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y sin quejarse. Entonces quiere decir que usted nos tiene que ayudar. ¿Cómo? Dejándose guiar y que su conducta a nosotros nos dé alegría. Y que también, idealmente, no haya necesidad de ir a quejarse con Dios. ¿Lo nota usted? Para que lo hagan con alegría y sin quejarse. Pero aquí viene algo más que Dios nos dice. Pues esto no sería provechoso. ¿Qué significa? Tenemos una responsabilidad dada por Dios individual, descrita en el libro de Eclesiastés. Sigan lo que dicte su corazón, decidan entre lo bueno y lo malo. Obviamente Dios quiere que sea por lo bueno. Pero Romanos dice, déjense guiar por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. ¿Por qué?
porque van a dar cuentas. Pero si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, cuando demos cuentas, vamos a dar las cuentas como aquel siervo, por ejemplo, a quien el Señor le dejó 5 talentos, éste los ocupó correctamente y los multiplicó. Y entonces cuando él dio cuentas, lo que recibió del Señor fue alabanza, fue galardón, fue honra. Pero volviendo acá al asunto, entonces cuando ya nos vamos a ver el libro de Hebreos, y esto se está refiriendo puntualmente a la responsabilidad pastoral, pero también la responsabilidad de aquellos que son parte de una congregación. Por eso vuelvo a la carga. Es tan importante, mis amados hermanos, que cada cristiano tenga su casa espiritual, que reconozca autoridad, que tenga pastor. Imagínese usted, si aquí dice que nosotros los pastores, voy a leer la versión de las Américas, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Esto para los que tenemos este hermoso privilegio, honestamente en mi caso le digo, me pone a temblar. Oh sí, claro que sí, porque un día a mí no me va a tocar dar cuenta solamente por este personaje que se llama Luis del Cid. No me va a tocar dar cuenta solamente por mi esposa, por mis hijos. No, como siervo de Dios, Padre bendito, me va a tocar dar cuentas por aquellas almas que un día me reconocieron como su pastor. Pero ahora vuelvo a la carga, permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. En otras palabras, nosotros los pastores tenemos que cuidar por su alma. Y esto Dios un día nos pedirá cuentas de. Pero la oveja tiene que cuidarse también y tiene que tratar de que el pastoreo, que la labor pastoral sea con alegría de nosotros los ministros y que no hayan quejas. ¿Por qué? Porque entonces ahí es donde su responsabilidad de sus actos le tendrá que dar cuentas a Dios también. Ok, ahora, ¿por qué le comento esto? Porque definitivamente en este tiempo que estamos viviendo, que ya son prácticamente 6 meses de un cambio abrupto y también que nadie, creo yo, habíamos pensado, sino solamente aquellos que lo cocinaron antes del anuncio, del encierro de la pandemia, realmente, mis amados, para nosotros los siervos, créanme que es una responsabilidad. El hecho de cuando Dios nos llevó a esto, porque al final a Dios no se le escapa nada de su control. Todos estos 6 meses y toda la vida de todo el mundo están bajo el poderoso y soberano control, voluntad, potestad de nuestro Dios, el verdadero. A Dios no se le ha escapado nada de control. Él sigue sentado en su trono. Sin embargo, nosotros como iglesia nos vemos ahora en esta situación, le decía, de ya prácticamente 6 meses, donde entendimos, quizás se nos anunció el 31 de diciembre del 2019, que tenía que ser un año de reconciliación, que es un año de reconciliación, pero quizá Dios nos vio a muchos de su pueblo que más o menos íbamos buscándola, pero cuando nos damos cuenta de este tiempo, mis amados, como lo estuvimos recibiendo de Dios antes y al inicio y durante este encierro, esta pandemia, hermanos, nos dimos cuenta que era la oportunidad, así orillados por Dios, de buscar la reconciliación en casa. ¿Ya se dio cuenta usted? Lo que proféticamente se dijo, bueno, dijo Dios, muy bien, los quiero arreglar, les voy a dar una manita, le voy a dar una manita a mi iglesia, la voy a llevar al desierto, le voy a hablar a su corazón, porque hay cositas que le tengo que mostrar que no están bien. Y entonces por eso vino esta prueba generalizada y que ya a lo individual cada uno sabemos que hemos ido afrontando. Ahora bien,
Tenemos que considerar, según lo vimos hace un momentito, que necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos ser guiados por Dios. Porque si nosotros nos dejamos guiar por el mundo, por el sistema del mundo, y que ahora es tan evidente que no falta mucho tiempo para que se quiera instalar o se vaya a instalar un nuevo orden mundial, entonces nos saldríamos de la guianza del Espíritu Santo. Ojo con esto. Y cuando vemos la palabra, precisamente nos encontramos en Éxodo 28:30, cómo es que Dios, hablando en el sentido congregacional, hablándole a su pueblo, el pueblo del Señor siempre ha sido guiado y será guiado por Él. Leamos. Pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim, y estarán sobre el corazón de Aarón cuando entre a la presencia del Señor, y Aarón llevará continuamente el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón, delante del Señor. Voy a leer Números 27-21 y ya explico esto, y entonces le digo el nombre del tema y usted va a comprender por qué le llamamos a este tema de esta forma. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación con él. Mire qué impresionante. El pueblo de Dios tenía que salir, así como lo dice acá. Ahí se lo voy a subrayar. Tenían que salir y entrar, pero por el dicho, por la instrucción, por la palabra que aquel siervo de Dios recibiera a través del Urim y el Tumim. Ok, el libro de Hebreos recuerda que vimos que tenemos una responsabilidad ministerial, una responsabilidad dada por Dios a nosotros sus siervos. ¿Cuál? Que nosotros vamos a dar cuenta de las almas que Dios nos permita pastorear. Y por aquellos que se dejen pastorear, obviamente, ¿verdad? Y esto lo debemos hacer buscando estar delante de la presencia del Señor, porque dice, Aarón llevará continuamente el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón. Miren, mis amados, quiero decirles algo muy importante. A veces hay algunos hermanos que yo los entiendo, que tal vez en su corazón un tanto aún, ¿cómo lo digo? Pues tal vez no tan crecido espiritualmente, consideran que un pastor está como para estarlos llamando todos los días, para estar reprendiendo si tienen una lucha todos los días, para estar oyendo que si tuvieron un problema todos los días, y eso no es así. Máxime cuando una iglesia, una congregación ya va teniendo un número considerable de miembros, no solo no es así, es que es imposible. Y Dios, que es el que hace la obra, nos enseña cómo hace su obra. A través del pastor, que vendría a ser, de eso quizá vamos a hablar en otro tema, prácticamente como la muestra, la demostración física, ahora, del cuerpo místico de Cristo. Es decir, una iglesia que es el cuerpo físico de Cristo, que es el cuerpo místico de Cristo, de alguna manera, para poder ser guiados por Cristo, que es la cabeza del cuerpo, necesita tener uno que le guíe, y el pastor. No los ancianos, no el cuerpo oficial, mucho menos el pueblo, porque eso es en el mundo, para el pueblo, por el pueblo y por el pueblo. Eso se llama democracia, eso lo dijo George Washington, si no estoy mal, y de repente aquí un doncito hace como unos 25 años, creo yo, 20, 25 años, se hizo famoso. Pero
Eso no es en la iglesia. En la iglesia el que guía es Dios, el Espíritu Santo. Pero para poder saber de este asunto, la Biblia nos lo deja ver en el Urim y el Tumim. Al dicho, por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. De tal forma que el tema que estamos abordando, y hoy quiero anticiparle, si Dios lo permite, creo que será una primera parte, le hemos llamado así, el Urim y el Tumim. Tiempo de entrar y tiempo de salir. Aleluya. Ahora, quiero contarle algo. Hace como unos 10 días quizá, yo estaba orando al Señor, porque aunque, gracias a Dios, hasta donde puedo ver o me permiten ver mis hermanos, las ovejas, el pueblo que tengo el privilegio de pastorear, gracias a Dios, me parece que en un alto porcentaje las familias se han mantenido bien. Creería que la mayoría de ovejitas que tengo el privilegio de pastorear, y esto usted lo va a tener que juzgar en casa, según cómo esté espiritualmente, según cómo esté usted con su matrimonio, con sus hijos, con su familia, pero me parece que en general el pueblo está bastante bien, está bastante sano. Sin embargo, el otro porcentaje que no está tan bien me vino a causar preocupación. Oh, sí. A lo largo de estos 6 meses hemos tenido que atender casos, pero en las últimas 3 semanas quizá, se incrementó en número y también en lo delicado, el de la mayoría de estos. Entonces empezó a venir a mi corazón una carga, eso que decía Hebreos, que tengo una responsabilidad delante de mi Señor, por esas almas que Dios me puso a pastorear. Y empecé a preguntarle al Señor, papito, ¿cuándo vamos a volver a casa? Mira tu pueblo, Dios es mi testigo, hermano, porque hemos tratado, de verdad, bueno, usted lo ha visto, hemos tratado de que el alimento espiritual a usted no le falte. Hemos tratado de invertir en lo que fuese necesario y conforme Dios, por misericordia, no dejó de enviarnos para poder hacer esto, si usted quiere, muy sencillo, pero que no estaba. En fin, el asunto es de que hemos tratado de que en este tiempo, que vuelvo a la carga, no se le escapó de las manos a nuestro Dios, usted fuera pastoreado de esta forma virtual. Sin embargo, entiendo que al ser algo tan atípico y al no tener todas las ovejas la misma evolución espiritual, a algunos les fue afectando, no para bien. Entonces en mi corazón vino esa preocupación y ese pedir a Dios, Señor, permítenos que pronto volvamos. Bueno, esto hace 10 días fue un poquito más latente. ¿Y cuál sería mi hermosa y agradable y que me tiene tan lleno de esperanza y alegría en mi corazón? Que en esta semana reciente acontecieron 2 cosas. Una, bueno, le diría 3. Una, que Dios habló a mi corazón y me empezó a hablar de esto, del tiempo de entrar, pero también del tiempo de salir. Pero como hay que ir a la ley y al testimonio, aunque yo lo miro en la palabra y el Señor me estaba hablando a mi corazón, resulta que en la semana, ¡pau! En el reciente foro apostólico pasado del día viernes, antes de ir al receso, nuestro apóstol Sergio dice que él consideraba que es muy necesario que atendamos ya a las ovejas cuando en el tablero ese, por el asunto del COVID, el llamado semáforo, nuestras regiones donde pastoreamos los pusieran en naranja, por lo menos hablando pues puntualmente de Guatemala. Yo me gocé, porque incluso había estado hablando con un consiervo, el pastor Mario Barrios y con el pastor René Barrios, habíamos estado hablando, no sé si 2 días antes, que empezábamos a sentir
que pronto podríamos regresar, pero los tres coincidimos, pero vamos a hacerlo, guiados por Dios y que nuestra autoridad espiritual también nos dé su instrucción. Y exacto, en esa semana nuestro apóstol lo dice. Por otro lado, nuestro gobierno de Guatemala, gracias a Dios, en un documento que pues incluso nosotros lo investigamos, revisamos y constatamos, aparece la firma del representante gubernamental. Usted va a estar enterado del doctor Asturias, que es como el encargado ahorita de la administración y restricciones y supervisión respecto del COVID. Estaba él, es decir, en el documento firmó él, y en una publicación representando la iglesia cristiana, un apóstol, no de la misión, pero sí como representante de la iglesia cristiana, en un programa de radio cultural y uno de los vicepresidentes de nuestro Congreso, apellido Castillo creo yo, hermano, dan la sorpresa que aquellas restricciones que eran tan absurdas, pensar que nosotros íbamos a volver a la iglesia y estar en la iglesia media hora, Padre Santo, si como dijimos nosotros, ¿verdad? Recientemente, media hora es solo para saludarnos o para despedirnos, ¿verdad? Porque nos amamos, porque la Biblia dice cuán bueno y cuán delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Para nosotros es una delicia estar juntos, los hijos de Dios. Bueno, el asunto es que eso ya lo quitaron. En el documento está bien, bien claro que podremos reunirnos sin tiempo restringido, sino quedando a criterio del pastor de la iglesia. Vaya, claro, hay unas restricciones, especialmente en cuanto al color que se diga que estemos, ¿verdad? Ok, ahora, pero mire que ya me estoy extendiendo un poquitito, Padre Santo, estoy en el título, ayúdame mi Señor. Pero escúcheme, mire, entonces yo me gozo, ¿por qué? Porque entonces el Señor empieza a hablarnos, nos empieza a hablar del Urim y el Tumim, para saber entrar y para saber salir. Nuestra cobertura apostólica empieza a decir, déjeme parafrasear, como que ya se está acercando el tiempo de poder volver a congregarnos presencialmente. Y por otro lado, el tema gubernamental, las restricciones civiles, me parece a mí ya más razonables, más correctas. Porque, hermano, como lo habíamos dicho, ¿cómo va a ser que hay bares abiertos? Y no bares solo donde venden licor. Ya están funcionando. ¿Cómo va a ser que haya libertad para algo así y no haya libertad si uno quiere? No que lo obliguen, pero que uno decida ir a la iglesia. Eso es incongruente. Claro, nosotros lo podemos entender porque somos hijos de Dios. Pero el que no es hijo de Dios, tal vez ni cuenta se da, o si lo mira, de todas formas no lo comprende. Bueno, el asunto es este. Necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Y para aprenderlo, la Biblia nos habla del Urim y el Tumim. Déjeme contarle cómo es que se describe esto allá en el Antiguo Testamento y que para nosotros es como una sombra, es una figura y entendamos por aquello lo que es hoy en el pacto que estamos. Éxodo 28, 6. Mire ahí en pantalla, por favor. Yo voy a leer. Harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Todo de obra primorosa. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Aquí estamos leyendo de cómo el Señor le explicó a Moisés la preparación de las vestiduras sacerdotales. Aquí está hablando que el sacerdote sobre la túnica tenía que ponerse un efod y en el efod tenía que llevar hombreras con 2 piedras, una a cada lado, donde
llevaría escritos 6 nombres de las tribus de Israel aquí y 6 nombres de las tribus de Israel en el otro lado. ¿Qué significa? La responsabilidad ministerial. Que a veces, aunque ya humanamente quizás no tengamos la capacidad de recitar nombre por nombre o apellido por apellido de las familias en la iglesia, y vuelvo a la carga, especialmente cuando pasan más de X número, hermano, sí las llevamos espiritualmente hablando, como esa responsabilidad delante de Dios. Ok, entonces mire la vestidura sacerdotal. Ya vamos a llegar a ver el Urim y el Tumim. 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de su nacimiento. Y pondrás, dice el verso 12, las 2 piedras sobre las hombreras del efod, como piedras memoriales para los hijos de Israel. Así llevará Aarón sus nombres delante de Jehová sobre sus 2 hombros como un memorial. Amados, la verdad es que quizá para alguien que no es ministro o que tal vez no se le ha hecho rema a esto, el encierro podía ser una buena excusa si quería dejar de estudiar la Biblia, de predicar, de ocuparse de las ovejas. Imagínese usted que nosotros tuvimos que gestionar de alguna manera y especialmente buscar cómo el poder llevar el alimento, no dejar de trasladarle a usted el mensaje de la palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si no oímos la palabra, el rema de Dios, entonces no llega la fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Porque hay ovejitas que ahorita están así como trastraviando. Quizá es porque no están oyendo palabra. Entonces su nivel de fe empezó a menguar, a bajar y se están poniendo en riesgo. En cambio, si nosotros estamos oyendo la palabra, el mensaje que Dios envía, el maná diario, recuérdese que el maná no debía de guardarse, se recuerda, ¿verdad? Día a día, sino solamente cuando llegaba el día de reposo. ¿Qué significa? Que todos los días Dios tiene un mensaje para nosotros. Está bien que a veces podamos buscar en el tesoro espiritual aquellas cosas viejas, aquellos mensajes que nos edificaron, pero especialmente Dios tiene una misericordia nueva cada día. Ok, ahora, sigamos leyendo. Éxodo 28:15. Y harás el pectoral del juicio, obra de hábil artífice. Lo harás como la obra del efod, de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido lo harás. Será doble, ojo con esto, será doble y cuadrado de 20 centímetros de largo por 20 de ancho. Y montarás en él 4 hileras de piedras. Verso 21. Las piedras serán 12, según los nombres de los hijos de Israel, conforme a sus nombres, serán como las grabaduras de un sello, cada uno según su nombre, para las 12 tribus. ¿Qué significa? Sobre la túnica, ya vamos a ver incluso un cortito video de unos 40 segundos, donde usted va, espero, a comprender mejor. A mí eso me facilitó mucho, entender un poco más fácil esto que estamos platicando. Porque le decía que el sacerdote se vestía con su túnica y sobre de esta se ponía un efod. Un efod, vamos a poner esto así, ya lo vamos a ver ahí, un efod que tenía sus medidas, 20 centímetros de largo por 20 de alto. Hagamos de caso algo semejante a esto, mire, Pau. En el efod llevaba también 12 piedras con los nombres del pueblo de Israel. Ya los llevaba aquí, la responsabilidad, pero también los llevaba acá, en el corazón. Hermano, nosotros los siervos, créame, aunque a veces quizás no seamos tan expresivos en cariño, tan melosos quizás, créame, lo amamos, le amamos. Sí, porque somos pastores. Si un pastor es un genuino pastor,
ama las ovejas, como David. David olía a oveja. ¿Por qué? Porque le gustaba estar entre el rebaño. Los extrañamos. De veras que sí. Bueno, pero a lo que yo me quiero referir especialmente es que sobre el efod entonces iba el pectoral, el que ya le mencioné acá. Y precisamente más o menos era algo así, porque tenía, como leímos allá, será doble y cuadrado, ahí en Éxodo 28:16. Porque aquí, al estar de esta forma, se hacía una como bolsita. Ya lo vamos a ver en el video, donde se ponía el Urim y el Tumim. Leamos este versículo y atendamos luego un pequeño video donde se grafica muy bien, más o menos, es decir, muy bien graficado, pero pues obviamente materiales hoy, explicando esto. Después le puso el pectoral y dentro del pectoral puso el Urim y el Tumim. Así que ahí en pantalla vamos a ver si podemos poner el video. Ahí está. Y atarán el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, como recordatorio delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y Aarón llevará el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová de continuo. Quisiera, si fuera posible, que lo veamos nuevamente, pero ahora aquí en la pantalla. Por favor. No sé, creo que quizás solo va a escuchar mi voz, pero quisiera que podamos acá verlo juntos, porque yo quiero explicarle especialmente lo que en este momento es de nuestro especial interés. Entonces, aquí está, mire, vemos acá al sacerdote, ¿verdad? Él está amarrándose sobre la túnica, sobre el efod, perdón, se está amarrando el pectoral. Estas eran las piedras, que en total hacen 12 piedras, pero aquí, donde ya lo vamos a ver en un momentito, está esa como bolsita que le explicaba. Esta era la vestidura que el sacerdote usaba para entrar en el lugar santísimo, ¿verdad? Y entonces aquí estaba el Urim y el Tumim, dos piedrecitas que él metía acá, adentro del pectoral. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Israel o el rey de Israel se acercaba a consultarle algo, el sacerdote debía ir delante de la presencia de Dios a consultar a Dios. ¿Qué es lo que el pueblo, qué es lo que aquel que dirigía el pueblo debía hacer? Y entonces lo que pasaba, según dicen algunos estudiosos, es que teniendo el Urim y el Tumim, voy a aprovechar, tengo aquí unos marcadorcitos, ok. Si no mal recuerdo, creo que se considera que las piedrecitas era una de color rojo y una de color verde. Y entonces, cuando el sacerdote consultaba a Dios, ¡pum!, se encendía una de color rojo. No salga el pueblo. Cuando Dios decía que saliera, se iluminaba como de color verde. Y entonces era, háganlo, salgan. ¿Amén? Ok. Ahora, esto es una figura muy, muy hermosa y asombrosa, porque vuelvo a la carga. En este tiempo, hay parte de nuestros hermanos que por la situación, que sí existe aún un peligro en las calles, hablando del virus, del COVID, han entrado en miedo.
De hecho, quiero contarle, y algunos de ustedes, pues hasta testigos podrían ser en algún momento, cuando me han llamado preocupados, ya sea porque estuvieron con alguien que estaba contagiado y aquello de que, pastor, ya siento que me va a dar, o que tal vez se contagiaron. Como sea, otros que pues hemos despedido algún ser querido, algún amigo, algún conocido. Sin embargo, no podemos ser guiados por el espíritu del mundo, porque ¿qué es lo que el espíritu del mundo quiere? ¿Acaso no es que la gente ande con miedo? En estos 15 años que tenemos, porque estamos de aniversario, ¿verdad? Pero en estos 15 años que tenemos de pastorear, fíjese que en algunas oportunidades he tenido que salir con mis hermanos, con mis ayudas, a orar por la calle. Esta calle, por la calle que se llama derecha y sobre la calle real. Aún hemos ungido los caminos. ¿Se recuerda de aquello? Incluso lo compartíamos, lo recordábamos ahora en el culto de acción de gracias que dimos al Señor virtualmente, de cómo en un momento, pueblo que iba a venir a esta, que es su casa, no venía por miedo. Ahora yo le tengo que decir a usted de parte del Señor, no dejemos que nos dirija el miedo. Pidámosle al Espíritu Santo que sea Él el que nos guíe. Permítame seguirle poniendo algunos versículos y va a ver usted cómo es este asunto del Urim y el Tumim. Éxodo 28:30. Sobre el pectoral para impartir justicia pondrás el Urim y el Tumim. De esta manera, siempre que Aarón se presente ante el Señor, llevará en el pecho la causa de los israelitas. ¿Quién llevaba el Urim y el Tumim? El sacerdote, el que estaba al frente de la congregación. Porque mire, hermano, Dios, por supuesto, que activa los dones en su iglesia, los dones de profecía, claro que sí, claro que el Señor habla por sueños, pero no puede ser que algo que diga a alguien, que una oveja diga que Dios le habló y no le ha hablado al pastor, eso, la oveja diga que lo va a ejecutar cuando no se alinea a lo que el Señor le está poniendo a un ministro. Eso que dicen algunos, que no, es que como Dios me dijo, y aunque el pastor me perdone, pero entonces no tiene pastor, claro, si es un pastor irresponsable, si no se le mira fruto ministerial, pues quizás hasta lo que tendría que considerar es, bueno, si Dios a esa persona le está hablando y el pastor que tiene no lo está dirigiendo al Señor, pues yo diría que tendría que considerar si entonces este pastor no es genuino o ese no es su lugar. Porque si el Señor le pone algo a un miembro de una iglesia que contraviene a las instrucciones ministeriales, pastorales, y esa persona es de una casa espiritual, discúlpeme, Dios no le va a decir una cosa al pastor y otra a la oveja, de ninguna manera. Pero cuando hay un ministro que Dios puso al frente con Urim y Tumim, entonces Dios va a estar dando una sola visión. Por eso le decía, yo me gozo tanto con esto. ¿Por qué? Porque en mi corazón estaba el sentir. De hecho, bueno, le quiero poner otros versículos y voy bien de tiempo, porque le tengo que contar también algunas cosas preciosas que ya Dios nos está permitiendo preparar. Primer libro de Reyes 8:59. Y que estas palabras mías, con las que he suplicado delante del Señor, estén cerca del Señor nuestro Dios día y noche, para que Él haga justicia a su siervo y justicia a su pueblo Israel, según las necesidades de cada día. Entonces, hay Urim y Tumim, hay ministro que es el que de parte de Dios, como dice acá, de esta manera, siempre Aarón se presente ante el Señor, llevará en el pecho la causa de los israelitas. ¿Para qué? Para impartir justicia. Por eso es que la iglesia es llamada una ciudad de justicia,
donde se tiene que tener un orden del reino de Dios, una forma ordenada de la administración en todo sentido. Ahora, cuando nos vamos a ver el libro de Números 27:18, dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Números 27:21, él se presentará delante del sacerdote Eleazar, quien inquirirá por él por medio del juicio del Urim delante del Señor. A su palabra saldrán y a su palabra entrarán. Él y todos los hijos de Israel con él, es decir, toda la congregación. Esto es, hermano, lo que a mí me dejó muy, muy impactado, alegre, bendecido. ¿Por qué? Porque es lo que yo le había estado preguntando al Señor. ¿Cuándo? Y se dan en una semana los acontecimientos que le estoy mencionando. Déjeme ponerle un ejemplo que usted y yo vivimos hace 6 meses. Fíjese, mire cómo seguimos hablando del Urim y el Tumim. Isaías 26:20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra la puerta detrás de ti. Escóndete un breve instante mientras pasa la ira. Ajá. Entonces ahí, recuérdese, Urim y Tumim, ¿para qué sirve? Para impartir justicia, para ordenar la casa, para que la casa del Señor, dentro de la casa del Señor, se haga justicia. Pero también para saber salir y para saber entrar. Hace 6 meses era momento de meternos en nuestros aposentos. Era tiempo de entrar a nuestras familias y que Dios, como le decía al principio, de alguna manera nos ahorilló, porque nos pusimos a conversar. Espero que usted lo haya hecho. En aquellos primeros días, espero que usted recuerde que precisamente, mire, recuerdo que hasta le compartí un testimonio, que el último jueves presencial que tuvimos de pastores y que fue en Puerto Barrios, tuvimos la bendición al final de estar a la mesa natural también con nuestro apóstol Sergio. Y yo recuerdo que le conté a usted cómo él enseñándonos nos decía que teníamos que entrar en los aposentos. Y me vino el rema en ese momento. Y le conté a usted que entonces me vio y me dijo, pero no a los aposentos allá en Chimaltenango, me dijo, hablando de aquí del parque recreativo, ¿verdad? Sino de lo que teníamos que hacer, entrar en los aposentos, discernir para qué es que Dios, por qué es que Dios estaba permitiendo esta situación. Y platicamos, yo me fui a recordar, a ver ahí nuestras notas, y en aquel momento platicamos que había que entrar en el aposento de la liberación para poder perdonar. Yo espero que usted lo haya hecho, porque el Urim nos dijo, es momento de entrar. ¿Qué van a hacer ahí en el encierro? Busquen la liberación de sus familias, perdonándose, poniéndose a cuentas. En el aposento donde se matan nuestros enemigos, porque tal vez, hermano, algunos mataron enemigos, espiritualmente hablando, por supuesto. Tal vez se había levantado un enemigo de divorcio y ahora, gracias a Dios, hay matrimonios que están restaurados y reconciliados. Enemigos tal vez de división, etcétera. El aposento donde entras para recibir herencia del reino de Dios. Porque mira, a ver. Un padre de familia que tiene 5 hijos. Tiene uno de 40 años, tiene otro de 30, tiene otro de 25, tiene otro de 15 y tiene otro de 2 años. A ver si me recuerdo. 2, 15, 25 o 20 creo que dije, 30 y 40. ¿A quién cree usted que el padre le podría dar herencia? ¿Le daría el de 2 años? Tal vez unos papeles, pero ni leer puede. Al de 15 años, yo digo que muy peligroso, porque por su edad de inmadura. Yo he conocido gente que cuando les dan una herencia, les dan
¿qué digo yo? Unos 20,000 quetzales y que nunca habían tenido en la mano más de 1,000 tal vez juntos, lo que hacen es agarrarlo e irse a comprar una moto y se matan la herencia. Y después en un accidente se acaba la herencia, se acaba la moto, por inmadurez. Quizás alguien de 25, pues habría que discernir. Alguien de unos 30, 35, 40, diría yo que ya tiene la edad como para poder recibir algo que tal vez no le costó a él, pero sí le costó a sus padres. Que va a ser agradecido y que va a procurar ser inteligente para administrarlo bien. Pues este tiempo, déjeme contarle que una de las cosas en medio del encierro que tendríamos que estar haciendo es meternos al aposento donde entras para recibir la herencia de Dios. ¿Cómo así? Viendo nuestra vida espiritual, viendo si hay una madurez donde no necesitas que se te esté diciendo a través del pastor, del anciano, del diácono, del coordinador, que si ya oraste, que si estás oyendo la palabra. Porque yo creo que si hemos llegado en esta situación a una madurez espiritual, el Señor está enviando herencia en esos hogares, a esas personas. Tiempo de aprovechar la prueba, el examen, para ver cómo estamos en esa búsqueda de nuestra comunión con Dios. El aposento de la Santa Cena. Espero que en casa estés ministrando Santa Cena. El aposento de la unidad y la oración. Eso lo platicamos y mejor no me detengo mucho porque el tiempo se me está agotando. Y yo quiero llegar a esto. Porque entonces, cuando vemos, ya voy haciendo una síntesis para poder aterrizar, este es el último versículo, hermano amado, y luego déjeme orar y bendecirle. Cuando leemos Sofonías 30:20, dice el Señor, en aquel tiempo os traeré, en aquel tiempo os reuniré, ciertamente os daré renombre y alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando yo haga volver a vuestros cautivos ante vuestros ojos, dice el Señor. Quiero contarle que recién el sábado pasado nos reunimos con el cuerpo oficial de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que pronto, primero Dios, solo que primero Dios, el gobierno ponga en color naranja nuestra cabecera departamental acá en Chimaltenango y primero Dios, a los 8 días o a lo sumo 15, ya vamos a tener nuestros cultos presenciales. Claro, esto aprovecho para contarle que demanda un sacrificio de nuestra parte, porque en este color, digamos, la restricción que aplica es que del 100% del área que tengamos disponible en metros cuadrados de la iglesia, solo podemos usar el 25%. Por ejemplo, si en el templo caben 500 personas, solo van a poder estar 125. Entonces nosotros lo que ya estamos haciendo, porque el Urim, aleluya, porque el Urim y el Tumim nos están guiando, la presencia del Señor nos está guiando, entonces nos estamos ya organizando para prepararnos. ¿Por qué? Porque queremos que usted tenga libertad. Hermano, dentro de la oficialidad contamos con hermanos que son ya de la tercera edad y me decía, pastor, ¿y qué van a hacer con nosotros? Nosotros también queremos ir a la iglesia, pero son los que están en alto riesgo en medio de esta situación todavía. Entonces nos vamos a preparar para que ellos vengan y les vamos a tener un área especial a nuestros ancianos, que ellos tengan libertad. Es que esto debería de ser, que el Espíritu Santo nos guíe, no el miedo. Que no haya miedo en tu familia. A mí me preguntan, pastor, ¿y los niños? Vamos a prepararnos en el nombre de Jesús. Hermanos, les digo en el nombre de Jesús, con todo mi corazón,
Vamos a esforzarnos porque las áreas que tenemos a la mano en la iglesia estén lo mejor preparadas. Sí vamos a trabajar, y desde ya si quiere le invito, a partir de mañana, miércoles y jueves, vamos a trabajar en la iglesia. Bueno, estamos ya todos los días, pero si usted quiere servir a su Señor, en el nombre de Jesús, respetando las normas de bioseguridad, las restricciones de horario por la noche todavía, pero ya estamos organizándonos. ¿Para qué? Para que podamos tener áreas ventiladas, lo más adecuadas posibles, para que las familias tengan libertad de venir. Con la libertad de que si quieren traer a sus niños, porque en el documento autorizado gubernamentalmente no hay prohibición para que los niños lleguen a la iglesia. No hay prohibición. No lo hay. Eso ahí lo tenemos impreso. Por ejemplo, con nuestros ancianos, con los hermanos que tal vez padecen una enfermedad crónica y que algún contagio los expone en más riesgo, también ya lo platicamos, estamos organizándonos. ¿Qué le quiero decir? Que en el nombre de Jesús, yo como su pastor, con aquellos, con mi amada, con mis hermanos del cuerpo oficial y con aquellos siervos que anhelamos que nosotros ahora, que estamos oyendo que pronto volveremos, se nos cumple el salmo que dice: me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Queremos preparar la casa para la amada del Señor, para que cuando ya podamos volver, que seguramente tendremos que ir atendiendo esas normas civiles, lo hagamos con toda alegría, podamos ofrecerle al pueblo del Señor lo mejor en las normas de seguridad, pero sobre todo para que usted, esa libertad que tiene en Cristo, sea en el nombre de Jesús, por el Santo Espíritu de Dios, quien le guíe a tomar sus decisiones, no el miedo, no el miedo. Así que en el nombre de Jesús, vamos a estar sirviendo a Dios acá, miércoles y jueves de esta semana, el fin de semana, sábado todo el día, domingo todo el día, porque, hermano, tenemos que preparar el área del mezanín, y ahí podemos ubicar algunas otras personas. Eso que le contaba, tenemos muchas áreas, pero necesitamos prepararlas. Entonces lo estaremos haciendo. Si usted quiere ser parte de esta gran bendición, comuníquese conmigo o con algún hermano del cuerpo oficial para contarle cómo nos estamos organizando. Y así, todo, con el favor de Dios, lo hagamos con excelencia y con mucha alegría. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por bendecirnos, Señor. Muchas gracias porque yo sé que sofonía se cumplirá en nosotros. En aquel tiempo tú nos vas a traer a tu casa. Tú vas a hacer, Señor, que en tu casa nosotros, tu pueblo, te demos alabanza y retumbe, Señor, acá en Chimaltenango, que nosotros hemos creído en un Dios poderoso, que es bueno, que guarda nuestras vidas, que nos ama, pero que también nosotros le amamos y queremos honrarle y queremos alcanzar aquello para lo cual fuimos alcanzados: el alabarte, el adorarte y el servirte. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que bendigas al pueblo, Señor, tuyo, y en especial el que pastorea, para que así, Señor, con tu bendición haya libertad. Que en tu tiempo, Señor, podamos tener todos claro que será el tiempo de salir del encierro para volver a la casa del Señor. En el nombre de Jesús, les bendigo.